Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Divulgantes, el lugar de encuentro entre las ciencias y las humanidades. Hoy vamos a hablar de los ecos románticos de la Revolución Francesa. El 22 de septiembre de 1792 se declara la República Francesa. La asamblea se disolvió para dar paso a una convención republicana. El 21 de enero de 1793 se ejecutaba al rey y en junio la Convención Nacional creó el Comité de Salvación Pública para proteger la revolución de una inmanente invasión de Austria. Al cambiar la naturaleza del Estado-Nación, también cambió la naturaleza de la guerra. La amenaza de la invasión cambió el rumbo de la revolución, que quedó vinculada a la guerra. Entonces se dio el reclutamiento masivo. Ese reclutamiento masivo hubiera podido traducirse en un ejército de aficionados y de escasa eficacia, pero ocurrió todo lo contrario. En el ejército francés se aplicaron reformas como la abolición del castigo corporal, el aumento de la paga a los soldados, una formación rigurosa y, lo más importante, la elección de los oficiales, la promoción según el mérito y no según el rango social. En 1789, más del 90% de los oficiales provenían de la nobleza. En 1794, esta cifra se había reducido al 3%. 8 de los 26 mariscales que sirvieron bajo el comando de Napoleón habían sido soldados de bajo rango en el ejército prerevolucionario, que incluían, por ejemplo, un músico de banda militar, sargentos e incluso soldados rasos, que ascendieron en base a su mérito. El ejército francés combatió en defensa de la nación y los ideales de la revolución. Un ejército muy motivado, bien pagado, bien entrenado y bien dirigido iba a tomar toda Europa. En 1795, los prusianos, los holandeses, los españoles habían sido derrotados, se habían rendido o habían firmado acuerdos de paz. Solo Gran Bretaña y Austria seguían en guerra. En 1796, Napoleón lideraba la expedición o campaña a Italia. Los franceses no gobernaban Europa, aunque eso decían, para liberar a los pueblos de otras naciones de la tiranía aristócrata. En realidad era una imposición militar. No estaban liberando pueblos hermanos y oprimidos, sino imponiendo a Francia como una nación imperial. Esto llevó al rechazo de los franceses y el fortalecimiento de los nacionalismos. El romanticismo fue una reacción al racionalismo de la Ilustración, pero también a la expansión de Francia y la experiencia de la guerra. La era revolucionaria y sobre todo las expediciones napoleónicas ejercieron una profunda influencia en la cultura y en la política de toda Europa. El romanticismo fue uno de los efectos de la propia Revolución Francesa. Surgió un nuevo ideal: la experiencia humana no se limita a la razón. La emoción y el instinto indicaban el camino a la libertad, la verdad y la sabiduría. Así, el romanticismo responde al universalismo ilustrado, o más bien a la idea del universalismo ilustrado impuesta por Francia. La libertad de las naciones y su lucha por sobrevivir a las invasiones francesas llevó a la defensa del patrimonio particular de cada nación, sobre todo los de lengua alemana, sus antiguas tradiciones y costumbres, sus cultos, su literatura, la poesía, las narraciones tradicionales, la música y los cantos, todo lo que ayudara a definir el espíritu de un pueblo, lo particular frente a la idea de lo universal. El romanticismo centró sus esfuerzos en comprender los dilemas humanos. Si el filósofo natural fue la guía del pensamiento ilustrado, el artista será el guía del romanticismo. El romanticismo donde se conjugarán imaginación y emoción,
para dar un nuevo sentido a la experiencia humana. Johann Gottfried von Herder argumentaba que el lenguaje sensual e intelectual al mismo tiempo supondría el instrumento del entendimiento. Herder estimuló el estudio y la recuperación de las canciones y leyendas tradicionales. Y Goethe, además de ser el gran autor del romanticismo, con las desventuras del joven Werther y Fausto, también desarrolló una aproximación a la ciencia desde los ideales románticos, una ciencia basada en la síntesis imaginativa, una ciencia que iba en contra del mecanicismo. La modernidad está forjada tanto en los ideales de la Ilustración como en los ideales del romanticismo. La modernidad separó los conceptos de verdad y bien. En la modernidad, la Ilustración y el romanticismo son complementarios, son dos caras de la misma moneda. La racionalidad romántica fue un intento de proteger lo humano en un mundo ilustrado, mecánico, desprovisto de intención moral o espiritual. La crítica romántica a la Ilustración es también individualista, otra característica del pensamiento moderno. Napoleón tratará de invadir Rusia y será finalmente derrotado en Waterloo. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. No te olvides de suscribirte al canal y darle un like si te gustó el video. Hasta luego, amigos.